Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde seguiremos hablando de Python. En esta ocasión vamos a hablar de cómo unir las listas en Python. Hay varias formas de unir o concatenar dos o más listas en Python y una de las formas más sencillas es mediante el operador de suma, ¿vale? Vamos a entrar a nuestro editor y vamos a empezar, ¿vale? Con unas pequeñas listas de ejemplo. Y vamos a utilizar el método más sencillo, que es el que te he comentado antes, el del operador suma. Entonces, supongamos que tenemos una lista, lista 1, ¿vale? En la cual vamos a incluir varios ejemplos A, B, C. Vamos a dejarlo en C, ¿vale? Y también tenemos la lista 2, la cual la vamos a enumerar, ¿vale? Vamos a incluir dentro números 1,2, 2,3, 4, ¿vale? Este sería el primer ejemplo, dos listas con diferentes variables dentro. Y vamos a obtener una tercera lista en la cual vamos a enumerar, vamos a indicarle que la lista 1 más la lista 2. Aquí ya estamos utilizando el operador de más, ¿vale? Para poder unir estas dos listas. Por lo tanto, esta lista 3, vamos a imprimirla. Si guardamos y ejecutamos esto, vamos a unir nuestra lista, ¿vale? A, B, C, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? De todas estas, de esta opción, la que acabamos de usar, esta es la más sencilla. También hay otras formas de unirlas y podemos utilizar, por ejemplo, el bucle for. Si nosotros decimos que tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a borrar esto que hemos hecho anteriormente. Aquí podríamos utilizar for x, por ejemplo, en lista 2, ¿vale? Y le vamos a decir que lista 1 punto append, que es el método que utilizamos en vídeos anteriores para agregar, ¿vale?, elementos a la lista. Si no lo has visto, te lo recomiendo, ¿vale?, que repases un poco la lista de reproducción que tenemos con diferentes vídeos, empezando desde cero con Python. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es ya imprimir directamente lista 1, ¿vale? Si nosotros guardamos y volvemos a ejecutar esto, veremos cómo tenemos el mismo resultado, ¿vale? Hemos agregado de una manera diferente una lista, es decir, hemos unido dos listas completamente. También se puede usar el método cuyo propósito es agregar un elemento a una lista, que es el método extend, ¿vale? Vamos a hacer un poco de para que nos veamos, y el método es este, ¿vale? Extend. Este lo usaremos para, mayormente se usa para este propósito, ¿no? Para unir listas. Entonces, ¿cómo quedaría si utilizamos el método extend? Pues vamos a borrar el bucle, ¿vale? Vamos a borrar esto y vamos a usar el método extend. Lista 1 punto extend, ¿vale? Y aquí vamos a poner dentro de los paréntesis la lista 2, ¿vale? Si nosotros imprimimos lista 1, ¿vale?, guardamos y ejecutamos, veremos cómo tenemos el mismo resultado, ¿vale? Este realmente es el método más utilizado para unir o concatenar listas, pero también podemos utilizar el método suma, ¿vale?, de la suma que hemos visto al principio del vídeo, que es el método más sencillo, ¿vale? Pero bueno, aquí te dejo estas tres opciones. Hemos utilizado método append, extend y bueno, el operador de suma. Así de sencillo es concatenar o unir listas en Python. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos relacionados con Python.